Principios de la Gestalt o leyes gestálticas de la organización. Una vez que conocemos y entendemos las 4 ideas claves a partir de las cuales los creadores de la teoría de la Gestalt desarrollaron sus principios o leyes de la organización, podemos ver su aplicación en el ámbito del diseño. Entendiendo los principios de la Gestalt que buscan explicar la forma en que nuestras mentes perciben los diferentes componentes del lenguaje visual como parte de un todo, podremos crear trabajos estructurados y coherentes que logren transmitir de forma correcta el mensaje que queremos enviar a los usuarios de nuestras creaciones. Principio de semejanza o similitud. Se refiere a la capacidad natural del cerebro para agrupar elementos similares, parecidos o iguales en una composición, sea por su forma, por su color, por su tamaño o por su textura, permitiéndonos unir elementos que no están próximos o percibir un énfasis en un determinado punto focal debido a su diferencia. Principio de continuidad. Plantea que el ojo humano seguirá con su vista siempre el camino más simple o suave para dar continuidad a un patrón, independientemente de las variaciones con las que fueron dibujadas, por lo que es una valiosa herramienta de diseño para inferir en los observadores el camino que se espera deba seguir. Principio de cierre. Se fundamenta en la cualidad del cerebro humano para completar formas con la finalidad de darle significado a lo que está percibiendo. Se produce cuando un objeto está incompleto y en nuestra mente lo completamos, agregando los elementos faltantes. Un ejemplo recurrente para explicar este principio es el símbolo utilizado por el Fondo Mundial para la Naturaleza, conocido por las siglas de su nombre en inglés como la WWF, por World Wildlife Fund. Otro ejemplo representativo puede ser también una de las nuevas propuestas planteadas para la organización por Gray London, quien también fue partícipe en la creación del símbolo usado en la actualidad. Principio de proximidad. Hace referencia a la capacidad de la mente humana para percibir una sola imagen a partir de la relación de proximidad que pueda existir entre sus componentes, reconociendo una relación más fuerte entre aquellos elementos que están superpuestos o más cercanos, que la que existe entre aquellos que están distantes, por lo que aplica también esta misma relación para identificar aquellos elementos que no forman parte de la misma imagen debido a su distanciamiento. Principio de figura y fondo. Este principio explica la capacidad del cerebro para reconocer de manera inmediata una figura, diferenciándola del fondo del que forma parte como contexto visual, entendiendo como fondo todos aquellos elementos que no forman parte del elemento principal. Sin embargo, existen casos en los que tanto en el primer plano como en el fondo existen imágenes distintas. Tal es el caso de la reconocida imagen El jarrón de Rubin, del psicólogo fenomenólogo danés John Edgar Rubin, en la que se presentan 2 interpretaciones de forma, por un lado 2 rostros y por el otro un jarrón. Para los efectos es importante destacar que nuestra mente regularmente reconoce el objeto más pequeño como la figura y el más grande como el fondo, aunque también tiene la tendencia a identificar como figura los elementos convexos más que los elementos cóncavos. Principio de simetría, orden y simplicidad. Este principio también se conoce como Prägnanz, que es la palabra alemana para referirse a una buena figura, y se refiere a la capacidad de percibir formas ambiguas de la manera más simple posible, destacando lo realmente importante para darle un único significado. Está vinculado con los principios de proximidad y continuidad porque incluye la percepción de elementos continuos, aunque presenten una interrupción, relacionándolos como parte de una misma unidad. Principio de dirección común. Este principio contempla la capacidad para agrupar elementos que apuntan o se mueven en una misma dirección, y aunque no estaba originalmente incluido como un principio de la Gestalt, es muy común verlo en la naturaleza, como en las bandadas de las aves o en los bancos de peces, y responde a que el cerebro los reconoce como uno solo, pues se mueven como uno solo, a pesar de estar conformado por elementos individuales. En su aplicación también es importante resaltar el efecto contrario,
cuando se quiere resaltar un elemento con alguna característica que indique que refleja ir en una dirección contraria.